Viernes 13 de noviembre de 2015. París, la ciudad de la luz, se prepara para vivir una noche de fiesta. Las temperaturas siguen un poco por encima de la media habitual, de 12 a 15 grados en la mitad norte. El clima poco habitual de este mes de noviembre ha hecho que los parisinos salgan a la calle. Los bares están llenos. Nos sentamos en la terraza del bar mientras esperábamos para cenar. Esta noche, los Eagles of Death Metal tocan en el Bataclan. Yo quería ir a un buen concierto de rock ese año en París. Y cayó ese 13 de noviembre. Era la única vez que iría a París ese año. A 10 kilómetros de allí, en el Estadio de Francia, miles de espectadores asisten a un partido de fútbol. Incluso François Hollande y sus ministros se han desplazado. Ambiente festivo, 80.000 personas. El mejor equipo del mundo, Alemania, contra Francia. Pero a las 21:30 todo cambia. Con esa explosión que apenas se oye. Y después, el horror se apodera de la capital. Empezaron a disparar de izquierda a derecha. Pa, 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 pa. Lo tenían todo planeado. Estaba preparado. Fue frío. Esa noche se cruzaron en el camino de los terroristas. Unos terroristas disparaban contra la población. No sabíamos dónde estaban. La policía nos dijo, no podemos garantizar su seguridad. Tenga cuidado. ¡Qué locura! Lo único que le dijeron al negociador fue, si no hacéis lo que os digamos, cogeremos a un rehén, lo tiraremos por la ventana y lo ejecutaremos. Yo fui el primero que salió por la ventana. De manera excepcional, el negociador del Bataclan ha accedido a testificar. Es difícil dialogar con alguien que acaba de asesinar a 90 compatriotas. Hay que prepararse para algo así. Lo normal no es querer negociar con esa gente. El jefe de la BRI y su equipo acudieron al lugar esa noche. Imagínense la sangre, el olor. El lugar del crimen era terrible. Había teléfonos sonando por todas partes. Teléfonos que habían acabado en el suelo y los veías ahí. En algunos veías en la pantalla, papá, cosas así. ¿Quiénes son esos terroristas? ¿Cómo han ejecutado su plan? Hemos llevado a cabo una investigación sobre los atentados más mortales que ha visto Francia. Noche negra en París. Todo empezó el día anterior en Bruselas. Son las 3 de la mañana. Dos coches, un Clio y un Seat León, salen del barrio de Molenbeek. Acceden a la autopista A54 en dirección a Charleroi. Ahí, en medio de la noche, el convoy para en un barrio conocido por alojar un intenso tráfico de armas y drogas. Los pasajeros de los dos coches pasan el resto de la noche y el día siguiente en una casa alquilada por un hombre considerado como el artificiero de los atentados de París. Najim Lasgaoui. Este belga de 27 años nació en Marruecos y se crió en Bruselas, donde cursó estudios superiores. Es uno de los cabecillas del Estado Islámico. Por la tarde, el Clio y el Seat retoman la carretera, esta vez en dirección a París. Las cámaras de vigilancia de la autopista les graban cuando pasan por el peaje de Ogdan, a pocos kilómetros de la frontera. Otro coche, un Polo, ha pasado por ese mismo peaje media hora antes, y los tres vehículos llegan juntos a las afueras de París al caer la noche. Allí, la expedición se separa. El Polo se dirige hacia el apartahotel Alfortville, situado a orillas del Sena. Es una zona muy discreta.
Los terroristas pasarán aquí la noche del 12 al 13 de noviembre. Esa noche piden unas pizzas y unos refrescos para cenar. Unas horas después, esos hombres se inmolarían. Esa sería su última cena. El Clio y el SEAT, por su parte, llegarán a Bobigny. Aquí, unos días antes, los terroristas habían alquilado una casa situada junto a un barrio de viviendas sociales. Los pasajeros de los dos coches, 7 en total, compartirán la casa. Cenan rápidamente y se pasan la noche comprobando por última vez sus chalecos explosivos. 10 en total, traídos de Bélgica. Unos chalecos parecidos a este. Estos chalecos de fabricación artesanal llevan cosidos unos paquetes de tornillos y pernos que saldrán disparados en el momento en el que el kamikaze presione el botón detonador. Todo debe estar listo para el día siguiente. Viernes 13 de noviembre. A las afueras de París, los terroristas están listos para entrar en acción. En Bobigny, 7 kamikazes se suben a un SEAT León y a un Clio. En Alfortville, son 3 los que se suben en un Polo. 19:40. El primer coche, el Polo, se dirige al Bataclan. Sale del parking del aparta-hotel de Alfortville y conduce hacia París. A bordo, 3 hombres están preparados. Van armados con Kalashnikov y equipados con cinturones de explosivos. El segundo equipo parte de Bobigny a las 20:29 en dirección al Estadio de Francia. A bordo de este segundo coche, el Clio, van 4 hombres con cinturones de explosivos. El que va al volante se llama Salah Abdeslam. Es belga, tiene 26 años y es un desconocido para los servicios de policía franceses. Dentro de unas horas se convertirá en el terrorista más buscado de Europa. A las 20:38 el tercer coche, el SEAT León, sale de Bobigny. Se dirige a los distritos 10 y 11 de París y a sus terrazas. A bordo hay 3 hombres: Brahim Abdeslam, Chakib Akrou y un tal Abdelhamid Abaoud. Ellos también están listos para inmolarse. 3 coches, 10 hombres que sembrarán el terror y la muerte. Esta noche, en el Estadio de Francia, la selección francesa de fútbol se enfrenta a la alemana, actual campeona del mundo. François Hollande también asistirá al partido. Mi deber es recibir al presidente de la República. La tradición dicta que el ministro de Deportes reciba al presidente de la República en el Estadio de Francia y le acompañe a la zona VIP del estadio. Mientras François Hollande se instala en la tribuna, el Clio conducido por Salah Abdeslam se detiene cerca del estadio. Las puertas se abren. Salen 3 hombres y el coche vuelve a arrancar. Aquí vemos a uno de ellos grabado por las cámaras de vigilancia. Salim es guardia de seguridad. Ese 13 de noviembre debía controlar a los espectadores en la entrada al estadio y ese día se encontró cara a cara con uno de los kamikazes. Yo estaba asignado a la puerta L, debía escanear las entradas de los aficionados. En ese momento estaba a tope, tenía una cola enorme delante, todo el mundo quería entrar. Entonces nos autorizaron a abrir las puertas y los espectadores empezaron a entrar. Esa noche un individuo se presentó delante de mí. Me pareció alguien que quería entrar a ver el partido sin entrada. Y efectivamente, estuvo justo ahí, delante de mí, unos 10 minutos. Entonces el individuo me dijo: oiga, tengo prisa, me tenían que traer una entrada para acceder al campo, pero la persona no ha venido y tengo que entrar.
Se le veía bastante nervioso y no dejaba de mirar a la zona de registros que había detrás de mí. El terrorista no tiene entrada y debe permanecer en el exterior del estadio. En el mismo momento, en el sector norte, otro terrorista, también sin entrada, se queda fuera del estadio. ¿Por qué ninguno de ellos tenía entrada? ¿Debían inmolarse entre la gente que esperaba delante del estadio antes del partido? ¿Llegaron tarde? Esas preguntas siguen sin respuesta. El encuentro ha empezado hace 20 minutos y ni los jugadores ni los espectadores prestan atención al ruido sordo de una explosión. En el exterior del recinto, a la altura de la puerta D, un primer terrorista acaba de inmolarse. Su explosión provocó una víctima, la primera de ese viernes negro. ¡Atrás! Cerca de los restos del terrorista, los policías descubren un pasaporte sirio a nombre de Ahmad al-Mohammad. En París son las 21:25. En el distrito 10, otro coche, el Seat negro, baja por la calle Alibert. Se dirige hacia Le Carillon y el Petit Camboche. El vehículo se detiene en la calle Bichat. Un terrorista armado con un Kalashnikov sale por la puerta trasera de la derecha. Abre fuego contra dos transeúntes que venían por el cruce y después se dirige hacia la puerta del Carillon. Aquí dispara hacia el interior del bar antes de acribillar a los clientes que se encuentran en la terraza. El ruido de los disparos mezclado con los gritos creó un auténtico ambiente de guerra. Era realmente la guerra. El terrorista dirige entonces el arma hacia el Petit Camboche. Yo me lancé rápidamente al suelo. Vi al hombre que estaba disparando contra nosotros. Físicamente le describiría como delgado, bastante alto. Llevaba un Kalashnikov en la mano y disparaba indiscriminadamente contra la gente que estaba en la terraza. El ruido era ensordecedor, incluso aterrador. Y entonces oí los disparos más fuertes, así que supuse que se había colocado en la entrada del Carillon y que estaba disparando contra todas las personas que intentaban protegerse en el suelo. Entonces me miré la mano y vi que estaba destrozada. Tenía la camiseta llena de sangre. Y entonces me di cuenta de que una bala me había dado en el esternón. La adrenalina hizo que consiguiera coger mi móvil. Llamé a mi novia y le dije que hablaba en serio, que estaba en un bar en el distrito 10 y que había habido un tiroteo, que me habían alcanzado 2 balas, una en la mano y otra en el pecho, y que la quería, que no sabía si saldría de allí y que no sabía lo que iba a pasar. El Hospital Saint-Louis, justo delante del Carillon y del Petit Camboche, recibe a las primeras víctimas. El Hospital Saint-Louis estaba en medio de un atentado. Es decir, estaba muy cerca y casi había sido víctima de ese atentado. Un cierto número de personas acudirían a nosotros, a veces llevados por otros o evacuados por medios improvisados. Llegaron los primeros heridos, pero aquí no estábamos acostumbrados a recibir a heridos de bala. Véronique, enfermera en el Saint-Louis, se unió a su servicio y trabajó toda la noche. Íbamos de un paciente a otro y no terminaban nunca. Había charcos de sangre en la entrada de urgencias. Era apocalíptico. Todas las salas estaban abiertas. No había intimidad. Le decíamos a la gente, disculpe, pero tenemos que cortarle la ropa. Adelante, me da igual, adelante.
En urgencias siempre hay mucho ruido. Gente gritando, quejándose. Suele ser muy ruidoso. Pero esa noche había una calma extraña. Y eso que la gente tenía una razón de peso para gritar de dolor. Es cierto que la medicina de guerra es diferente. En el Caguillón hay otros heridos incapaces de desplazarse. Todo el mundo estaba bañado en su propia sangre. El olor de la pólvora era muy fuerte. Y el olor a sangre también. A mí me marcó muchísimo porque jamás había vivido nada igual. Los bomberos llegaron enseguida, unos 5 o 7 minutos después. En un primer momento hicieron una evaluación de los hechos. Analizaron las situaciones extremas y decidieron qué personas necesitaban ser evacuadas inmediatamente. A una persona que había a mi lado le hicieron un masaje cardíaco, pero por desgracia no sobrevivió. Recuerdo que entonces me quedé mirando el techo del bar y me dije, no quiero morir aquí. A veces se me nublaba la visión, así que la gente que estaba a mi alrededor no dejaban de hablarme. Un bombero me examinó para ver si había otra entrada de bala, otro impacto. Me cortó el vaquero, el jersey, la camisa, la camiseta, me abrió una vía. Sus movimientos eran muy precisos. Sabía lo que hacía. En total, 15 personas murieron en el Caguillón y en el Petit Cambodge. Decenas de heridos fueron atendidos en los hospitales vecinos. A las 21:30, una nueva detonación sacude el estadio de Francia. Segunda explosión, unos minutos más tarde. Yo la sentí más fuerte, puede que porque ya estaba inquieto por la primera. Mi mujer, que estaba justo detrás de mí, también sintió ese recelo. Además, un jugador del equipo francés se detuvo. Un segundo kamikaze se inmola junto al restaurante Benz, delante de la puerta H del estadio. Segunda explosión en el estadio de Francia. Segunda explosión. Corred, corred, largaos. ¡Fuera! Es un atentado. Ha sido una explosión muy fuerte. 2 explosiones. Hay un herido en el suelo. Un herido, sí. La explosión causa 7 heridos. Uno de ellos está en coma. Ya no hay ninguna duda. El estadio de Francia ha sufrido un ataque terrorista. Olía a azufre y a quemado. Ahí me di cuenta de que era algo muy serio. En ese momento pensé, ¿cómo vamos a evacuar a 70 u 80.000 personas? La situación es grave. El presidente de la República y sus ministros corren peligro. Las fuerzas del orden llegan en masa. Unos minutos más tarde, llegó un agente de seguridad del presidente que le habló al oído y le dijo, ha pasado algo grave en el exterior del estadio. François Hollande se dirige a la central de seguridad. Está en contacto directo con el ministro del Interior, que le informa de la situación en la capital. El presidente pidió que sus 4 ministros se quedaran en la tribuna oficial pensando que si toda la fila de oficiales, nuestros amigos alemanes, él mismo, si todo el palco se levantaba y se marchaba, lógicamente la gente en el estadio pensaría, ¿qué está pasando? Y podría provocar un ataque de pánico, una avalancha. Así que, de manera extremadamente estoica, después del descanso, pese a saber lo que estaba pasando en París, nos quedamos allí. Volvimos a nuestros asientos y nos quedamos en el campo hasta que acabó el partido.
En París, el coche de los terroristas vuelve a ponerse en marcha. Son las 21:32. Se han producido varias explosiones en Saint-Denis. Hay víctimas. Ha pasado cerca de la Plaza de la República. Hemos oído disparos hace menos de 10 minutos. Él o los agresores han disparado sus armas automáticas contra un restaurante y, según los primeros testimonios, el tiroteo ha provocado varios muertos y heridos. El coche de los 3 terroristas sube por la calle Bichat. Gira a la derecha por la calle Faubourg du Temple. Después a la izquierda por la calle de la Fontaine-au-Roi. Se detiene entre la cafetería La Bombière y el restaurante Casa Nostra. Dos terroristas bajan del coche y disparan hacia la terraza. Uno de ellos se dirige entonces hacia el restaurante Casa Nostra y abre fuego. Las cámaras de vigilancia graban toda la escena. Aquí vemos cómo el terrorista en el círculo rojo dispara quemarropa contra los clientes. En el momento en el que el terrorista tiene a 2 clientes a tiro, milagrosamente el arma se atasca. Nadie ha muerto. Pero en la cafetería de al lado, La Bombière, hay varias víctimas. Nadie tiene ni una oportunidad ante una potencia de fuego como esa. Nadie. Fue horrible. Negro. Yo terminé mi jornada de trabajo un poco más tarde que de costumbre y, como siempre, cogí una bici para volver a casa. Llegué justo a la esquina de la calle Faubourg du Temple, al Boulevard Jules Ferry. Los terroristas, es difícil decirlo porque era de noche, pero yo, el primero al que vi estaba en la zona de aquí, en este perímetro. El otro se le acercó y empezaron a disparar de izquierda a derecha. Dispararon contra todos. Yo nunca había visto una posición de tiro. No me gustan las armas, pero estaba tranquilo. Tenía las piernas dobladas y el peso de su cuerpo equilibrado y disparaba. Estaba coordinado, lo tenían planeado. Estaba preparado, fue frío. Resulta aterradora la potencia de 2 armas pesadas como esas en un espacio tan pequeño. Vi los destellos en el cielo. El ruido era ensordecedor. Los segundos pasaban y pensé, qué largo, qué largo. Fue 1 minuto. 1 minuto es una eternidad. ¿Cuántas balas? Ni lo sé. Había agujeros por todas partes, en la terraza, por todas partes. En este documento, grabado solo unos segundos después del ataque, vemos a Denis Corcoran con camisa a cuadros ayudando a un hombre herido en el tiroteo. Intenté llamar a la policía, pero no lo conseguía. Se cortaba. Entendí que la red estaba saturada. Dios, ¿lo has visto? ¿No lo has oído? Ha sido una locura. Ha debido ser un ajuste de cuentas. Increíble. Después llegué al final de la calle y vi que había sido una carnicería total. Vi la cafetería La Bombière, que conocía muy bien, y estaba muy oscura. No sé si con los disparos habían explotado las luces o alguien las había apagado, pero estaba muy oscuro. En mi cabeza pensé, lo único que puedo hacer es hablar con la gente para intentar que se mantengan con vida. Me puse de rodillas al lado de un joven y empecé a hablarle. Estaba tirado en el suelo y tenía 2 heridas enormes. No como las heridas que vemos en las películas, eran heridas del tamaño de mi puño. La gente estaba en shock y pensé, no puedo dejar a este chico, no puedo dejarle solo, así que seguí hablándole.
Recuerdo que yo soy irlandés, así que soy muy familiar y siempre tuteo, pero en ese momento le hablé de usted por respeto, por lo que estaba viviendo en esos últimos instantes. Le dije, intente respirar, piense en su familia, en sus amigos que le quieren. Intente respirar, quédese conmigo. En 2 ocasiones lo dio todo, pero después de 10 minutos comprendí que no iba a sobrevivir. Vi en sus ojos que ya no estaba con nosotros. Así que le dije adiós y que descansara en paz. Me arrepiento de no haber podido hacer nada más por él. Vi acercarse a los camiones de bomberos. Había 3 o 4, así que pensé, vale, ahora molesto más que otra cosa, me voy. Me levanté, me despedí de aquel chico y empecé a caminar. Y en ese momento, al salir del perímetro de seguridad, me derrumbé y lloré como jamás he llorado en mi vida. Entonces se me acercó un hombre africano, un tunecino. Me pasó el brazo por el hombro y me dijo, tranquilo, hermano. Me ayudó mucho. Era lo que necesitaba en ese momento. En La Bombière y en el restaurante Casa Nostra, el balance será de 5 muertos y 19 heridos. Hay muchos bares, muchos restaurantes en este barrio. Hay mucha gente que está saliendo a la calle y que aún no sabe lo que ha pasado. El coche de los terroristas sigue su camino hacia el este de París. Se detiene en la calle Chagon, delante del bar La Belle Équipe. Dos hombres bajan de la parte delantera del coche y disparan a quemarropa sus Kalashnikov contra la terraza. En ese momento hay una treintena de personas delante del bar. Un tercer terrorista se acerca y acaba con los heridos. Jean-Luc Pérez, propietario de una peluquería situada justo delante de la Belle Équipe, contacta visualmente con uno de los asesinos. Yo lo vi todo. Cuando dispararon estaban muy tranquilos. No entendía nada. No entiendo cómo se puede matar a la gente así. Una bala impactó aquí. Otra aquí. Yo me escondí ahí detrás para protegerme de las balas. Y eso me salvó la vida, por así decirlo. ¿Pero quién está disparando? Te juro que son disparos, tío. Venga ya. Esos son armas. Te prometo que es un tiroteo. Son petardos. No. Están gritando. Las imágenes, el ruido, son escenas de guerra que creo que ningún policía había visto nunca. Sophie es comandante de policía en el Distrito 20. Está a la cabeza de una treintena de hombres. Serán los primeros en acudir a la Belle Équipe y descubrir el alcance de la carnicería que acababa de tener lugar. Cuando salimos de la comisaría del 20, suponía que habría sido una pelea, un ajuste de cuentas, unos disparos y ya. En ningún momento nos dijeron que había muertos por el suelo. Estábamos en las primeras etapas del suceso y salimos sin saber muy bien lo que íbamos a encontrarnos. ¿Pero cuándo vienen los bomberos? ¡Qué horror! La gente a la que había visto por la mañana tan tranquila, que me había servido café, estaba en el suelo agonizando. Vi cómo iban cayendo. Vi uno a uno cómo morían. Fueron a por la gente que estaba en el suelo. La primera imagen que vi la tengo grabada en la memoria.
Era una mujer que aún tenía el vaso en la mano y que estaba muerta. Recuerdo a un joven que estaba contra la ventana y que también había muerto. Recuerdo que era muy guapo. Ahí fue cuando me dije que tenía que dejar de mirarles a la cara porque me arriesgaba a reconocer a alguien. Miré a mi compañero y le pregunté, aunque lo sabía muy bien porque lo había visto, pero le pregunté si había heridos y me dijo, no, están todos muertos. Entonces volví a mirar. Me tapé la cara con las manos unos segundos y me dije, venga, vamos. Él también estaba en shock. Estábamos todos en shock. Y nos animábamos entre nosotros, pero había que trabajar. Así que enseguida envié un mensaje diciendo que ya estábamos en la Belle Équipe, que había muchos muertos y que necesitaba refuerzos. Decidí levantar un perímetro de seguridad para cerrar todas esas calles. Hicimos un perímetro ampliado, un doble perímetro. La calle está acordonada. Los vecinos no pueden volver a sus casas. Hay una especie de barricadas hechas con contenedores. Me enviaron a los militares y los puse en sus posiciones. Monté un perímetro armado listo para disparar si un vehículo o una persona a pie y armada se acercaba de nuevo a ese perímetro. Ante el número de víctimas, se puso en marcha el Plan Blanco, el plan de urgencia extrema de los hospitales de París. Rápidamente comprendimos que tendríamos que trabajar mientras un grupo de terroristas, que no sabíamos dónde estaba, disparaba contra la población. Probablemente ya no estaban, pero no sabíamos qué accesos eran seguros. La policía nos dijo, cuidado, no pueden salir por ahí ni ir hacia allá. Ha habido un tiroteo y no podemos garantizar su seguridad. Esa era una situación nueva para nosotros. No solemos trabajar de esa manera. El coche de los 3 terroristas vuelve a ponerse en dirección a otro blanco. La policía parisina y el ayuntamiento han pedido a los habitantes y a los turistas que permanezcan en sus casas y hoteles. La situación sigue siendo peligrosa o potencialmente peligrosa. 21:40. Los 3 terroristas del Seat León han salido de Bobigny hace 1 hora. El coche deja a uno de sus pasajeros delante de la cafetería Comptoir Voltaire y vuelve a arrancar en dirección al este de París. En la cafetería, los clientes apenas prestan atención al hombre que acaba de entrar. El kamikaze baja la vista y activa su cinturón de explosivos. Él muere en la explosión. Los clientes resultan heridos, pero no hay ningún fallecido. Gracias a sus huellas, los investigadores de la policía científica descubren su identidad. Se llama Brahim Abdeslam. Tiene 32 años y es el hermano mayor de Salah Abdeslam, uno de los principales organizadores de los atentados de París. Como él nació en Bélgica, en Molenbeek, aquí le vemos en un vídeo de propaganda del Daesh mientras practica tiro en la ciudad de Raqqa, en Siria. Unos minutos antes de que Brahim Abdeslam se inmolara, los policías de la BAC 94 reciben la descripción del coche de los terroristas. Captamos un mensaje indicando que los individuos estaban huyendo a bordo de un vehículo negro con matrícula belga. Decidimos ir a la Place de la Nation para encontrarlos y neutralizarlos lo antes posible. Y en el momento en el que entraban por el Boulevard Voltaire, oímos una explosión. Cuando llegamos al lugar y mis compañeros estuvieron protegidos, yo hice el primer balance de los heridos para pedir la ayuda adecuada. Busqué los casquillos por el suelo y vi que no había. Entonces una víctima me dijo, no ha habido disparos, ha sido un hombre que ha entrado y ha explotado. Y en el suelo vi que había muchos tornillos y entendí que había sido una bomba. En una media hora, los asesinos del SEAT han sembrado la muerte en las terrazas de París. Balance: un terrorista inmolado, 39 personas asesinadas y más de 50 heridos.
Poco antes, en el Distrito 11, cientos de personas han convergido hacia el Bataclan. Los Eagles of Death Metal actúan ante 1.500 espectadores. El concierto acaba de empezar, cuando el tercer grupo de terroristas que viene en el polo desde Alfortville entra en París. Aquí los vemos a la altura del puente de Tolbiac y en el muelle de Bercy, grabados por las cámaras de vigilancia. Mientras el coche toma la dirección del Bataclan, en la sala de conciertos cada uno elige su sitio. Entré en el Bataclan con Jérôme y dimos una vuelta por la sala para ver dónde podíamos ponernos. Al principio pensamos en quedarnos abajo, pero después decidimos que para el primer grupo mejor subíamos al palco. Otros se quedaron abajo, en platea. Nos pusimos a la derecha del escenario, a esperar con ansias que empezara el concierto. El principio fue una pasada. Un concierto genial, muy buen ambiente. Todo el mundo bailaba y se divertía. La sala estaba completamente llena. Creo que no cabía nadie más. Había gente de pie en los palcos, en las consignas, incluso en los pasillos que teníamos detrás. Recuerdo que pensé que así debían ser los conciertos en París. Mientras en el escenario el grupo californiano famoso por su rock enérgico calienta la sala, el polo de los terroristas recorre las calles de la capital, como vemos en otra cámara de vigilancia. A bordo, 3 hombres fuertemente armados. Foued Mohamed Agad, Ismael Mostefai y Sami Amimour. Los 3 han nacido en Francia. Los 3 hicieron la yihad en Siria. Y los 3 han sido fichados por los servicios antiterroristas. Un SMS se envía desde el coche. Hemos salido, empezamos. Ese aterrador mensaje va dirigido a Mohamed Belkaid, el encargado de la logística de los atentados de París. Argelino, residente en Bélgica y totalmente desconocido para los servicios de policía. Los terroristas llegan al Bataclan a las 21:40. En esta imagen podemos ver el coche aparcado justo delante de la sala de espectáculos. Los 3 hombres salen del vehículo. Uno de ellos tira a la papelera el móvil que ha utilizado para enviar el SMS y que después sería recuperado por la policía. Enseguida empiezan los disparos. Delante de la sala de espectáculos, en la terraza, alcanzan a las primeras víctimas. Después, los terroristas entran en el Bataclan. Se dirigen hacia el bar y abren fuego. Todos estábamos confundidos. Empezamos a oír lo que parecían petardos de fiesta. Algo fuertes, pero no sabíamos bien lo que pasaba. Oí los petardos. Me giré y vi unos haces de luz. Entonces, levanté la vista y vi que había hombres armados. Entonces, asistimos a un espectáculo surrealista, mortífero, donde los primeros en recibir las balas estaban en la entrada, en el bar. En medio de la canción Kiss the Devil, los músicos son sorprendidos por las primeras detonaciones que oímos en este vídeo. El grupo huyó. El grupo sale del escenario, se encienden las luces, los espectadores están atrapados. Vimos a 2 o 3 personas armadas, ni siquiera llevaban máscaras, que disparaban contra todo el mundo. Saltamos por encima de los sillones y nos tiramos al suelo, unos encima de los otros. Fue una especie de sálvese quien pueda, salvo que no podíamos movernos porque había tanta gente alrededor que estábamos atrapados.
Estábamos atrapados, pero tampoco queríamos movernos, porque el primero que se levantara sería el primero al que verían. Yo me tiré al suelo y obligué a mi pareja a que se tirara también. Ella tampoco entendía lo que estaba pasando. El que estaba disparando contra la platea, hubo un momento en que se quedó sin balas, y en ese momento hubo una avalancha hacia el escenario para intentar escapar. Eso duró un par de minutos. Mientras los terroristas recargan las armas, hay una estampida hacia las salidas de emergencia situadas a la izquierda de la sala de espectáculos. Esa salida da al pasaje Saint-Pierre-Hamelot. Cientos de espectadores consiguen escapar. Hay varios que han recibido los balazos de los terroristas y están gravemente heridos. Ha habido un tiroteo en el Bataclan, Boulevard Voltaire, en el distrito 11. La policía ha evacuado y asegurado varios bares y cafeterías. Por el momento no hay detenidos. En las calles de alrededor del Bataclan cunde el pánico. Puede que haya más hombres armados escondidos. Como vemos aquí, los policías nerviosos mantienen a distancia a todos los que se acercan. A los vehículos de emergencia también les cuesta llegar al lugar. Cuando llegamos al Boulevard Voltaire, el ejército nos dijo: no os quedéis ahí, estáis en una zona de tiros. Fuimos a la calle Hamelot. En el callejón también habían disparado, así que nos quedamos al lado y nos reagrupamos en la calle Fils du Calvaire. El barrio está en estado de guerra. Los bares, los restaurantes, los patios de los edificios son requisados y se instalan hospitales de campaña donde se realizan curas de emergencia a los heridos más graves. En el interior del Bataclan, la pesadilla continúa para los que no han podido huir. En Platea, en la planta baja, pero también en el primer piso, donde están Thiegy y Llegom. La gente corría en todos los sentidos. Había gente que quería bajar, pero solo había un acceso para hacerlo, que llegaba junto al bar y a la sala. Así que sabíamos que no podíamos bajar. A mi derecha había una puerta. Uno de los jóvenes que había a mi lado y yo decidimos derribarla. Yo a patadas y él con el cuerpo. Conseguimos arrancarla y entramos en una pequeña habitación totalmente cerrada, sin ventanas, que de hecho era un despacho. Nos metimos allí todos. Éramos, no sé, unas 50 personas en ese pequeño despacho. No había ventana, era un callejón sin salida. Por suerte alguien tuvo una idea de ir al baño del despacho y quitar el falso techo. Así accedimos a esa zona. Imagínense toda la superficie del Bataclan, pero a oscuras. Nos desplazamos en medio de todo el polvo y la lana de roca. Los espectadores escondidos en la parte alta escuchan todo lo que pasa en la planta baja, donde están los terroristas. Oímos gritar a la gente. Oímos de nuevo los disparos y cómo cesaron los gritos. ¿Habían abatido a la gente que gritaba o presos del miedo todos se habían callado? En ese momento no lo sabíamos. Abajo, en el foso, los que no han conseguido salir deben obedecer las órdenes de los terroristas que les amenazan con sus Kalashnikov. Recuerdo que un terrorista le dijo a una persona: deja de moverte o te mato. Y después oímos un disparo y el terrorista dijo: te dije que te mataría. Entonces gritaron Alá Akbar o algo así. Y dijeron que era por culpa de François Hollande, por lo que estaban allí. Y que aquello solo iba a empeorar. Pese a todo, algunos se arriesgaron a moverse. Para mí era un suicidio quedarse quieto. Así que me escondí detrás de la cortina negra del escenario. Sebastián descubrió una escalera que llevaba al primer piso. Llegué al primer piso y encontré una ventana abierta. Me asomé y vi que había una mujer enganchada en la cornisa. En estas imágenes grabadas por un testigo, vemos a esa mujer colgando de la ventana. Le gritaba a la gente de abajo que la cogieran si saltaba. Pero estaba tan alto y la gente que estaba abajo tenía tanto pánico que nadie se paró. Así que le tendí el brazo y la saqué de ahí.
Ella fue a esconderse, pero yo no la seguí. En el mismo momento, en el palco, los espectadores son tomados como rehenes por los terroristas y llevados hacia la sala donde Sebastián acaba de salvar a la joven que colgaba de la ventana. Entonces, entró Ismael Mostefai con su Kalashnikov y nos dijo que no nos haría daño si nos quedábamos quietos. No llevaba barba. Llevaba gomina en el pelo. En fin, parecía que se iba de fiesta a una discoteca. Ismael Mostefai. El otro sí que entraba en el arquetipo de terrorista con barba. Un poco más discreto. Un poco más religioso, quizás. Mostefai y Agat tienen retenidos a una decena de rehenes y les dicen que tienen un mensaje para ellos. Nos dijeron que querían que oyéramos los lamentos y los gritos de la gente que estaba agonizando para que nos diéramos cuenta de lo que nuestro país hacía sufrir en el extranjero, es decir, en Siria. Y ahí, encima del escenario del teatro de las atrocidades, nos dijeron: por eso estamos aquí. Estamos vengando a nuestros hermanos caídos. Son las 10 de la noche. Mientras las ambulancias y la policía llegan al barrio, el coche de un comisario de la brigada anticriminal se detiene delante del Bataclan. El comisario, al que vemos en estas imágenes, acompañado por su compañero, entra en la sala. En el escenario, uno de los terroristas amenaza a un rehén y a los espectadores con su arma. El comisario dispara contra el terrorista y su cinturón de explosivos detona. Los terroristas sacan a los rehenes de la sala donde estaban retenidos y ven la explosión desde el palco. Vimos una especie de confeti caer del techo, como lo que se suele ver en los conciertos durante la última canción o durante el bis, cuando tiran el confeti sobre el público para crear un ambiente festivo. Pero eso que pensábamos que era confeti, porque yo no fui el único que lo interpretó así, eran trozos de carne humana. Oí una enorme detonación y después había trozos de carne por todas partes. No quiero entrar en detalles, pero sí, fue así. No solo estaban contentos por oír los gritos de sufrimiento de la gente que estaba agonizando. También lo estaban por su acólito, que acababa de explotar delante de ellos. Tras la intervención del comisario de la BAC, uno de los terroristas se dirige a una salida de emergencia y abre fuego en el pasaje Amblot contra Tony y sus colegas de la BAC 94 que acaban de llegar del Comptoir Voltaire. El polo que vemos aquí es el vehículo de los terroristas. Uno de ellos estaba en el pasaje Saint-Pierre-Amblot, a la altura de la primera salida de emergencia. Entreabrió la puerta y nos disparó con su Kalashnikov. Tony está en primera línea. Nos echamos hacia atrás y vimos que la tienda que había en la esquina tenía una gran cristalera, así que podíamos ver al terrorista a través del cristal, pero él también a nosotros. Les dije a mis compañeros que se retiraran y que yo me acercaría a la esquina, porque podía protegerme, ya que llevaba un fusil. Uno de mis efectivos volvió para darme apoyo. Ahí se produjo un segundo tiroteo. Yo contraataqué, disparé en 2 ocasiones. En la segunda ronda de disparos yo estaba algo adelantado y una de las balas impactó contra el semáforo a la altura de mi cabeza. Entonces retrocedimos un poco y hablé con mi compañero intentando organizar una táctica.
decidiendo si nos quedábamos en el mismo sitio, si intentábamos avanzar, si nos poníamos en otro sitio. En ese momento se produjo una tercera ronda de disparos. Él nos llevaba ventaja a nivel de posición de tiro y a nivel de armamento, y por eso decidimos no cambiar de posición. Esos son los disparos de respuesta. Después, ya no hubo más disparos por parte del terrorista. El terrorista vuelve con su cómplice en el Bataclan. El barrio está acordonado. Y varias víctimas empiezan a contar su calvario. Estoy con mi madre. Hemos conseguido huir del Bataclan. No sé qué es lo que ha pasado ahí dentro. No sé decir qué ha pasado. Mi madre y yo hemos conseguido escapar. Hemos esquivado los disparos y había mucha gente por el suelo. Nos hemos tirado al suelo y han seguido disparando contra la gente. Ha sido un infierno. Mientras la policía sigue desplegándose, para las decenas de hombres y mujeres escondidos en la sala de espectáculos, especialmente los refugiados en el Altillo, sigue la espera. Me dije, sé que esto va a ser muy largo, así que hay que intentar pensar en otra cosa. Entonces le escribí a mi mujer, hablé con la persona que estaba a mi lado, nos contamos un poco nuestras vidas para pensar en otra cosa. Iba a ser largo y debíamos estar inmóviles entre el polvo, con el miedo. Se hizo larguísimo. Son las 22:15 cuando el Raid y la Brie llegan al lugar. Nuestra misión era detectar si aún había terroristas y neutralizarlos. Esa era nuestra primera misión. Y después, evidentemente, salvar al mayor número de personas posible. El jefe de la Brie es de los primeros en entrar en la sala. En el suelo del foso, que por desgracia hacía honor a su nombre, había cientos de personas inmóviles. Después supimos que cada vez que un rehén intentaba levantarse, o que su teléfono sonaba, o que parecía que estaba vivo, los terroristas le disparaban. Todos estaban aterrorizados, como es comprensible. Y nadie se movía, cosa que hizo que durante los primeros segundos nos preguntáramos si todo el mundo estaba muerto. La imagen nos sorprendió mucho. Había teléfonos sonando por todas partes. Teléfonos que habían acabado en el suelo y los veías ahí. En algunos veías en la pantalla, papá, cosas así. Fue muy duro porque pasamos por encima de unos 90 cuerpos. Imagínense la sangre, el olor. La escena era terrible. Los policías evacúan a la mayoría de heridos del foso. Van progresando lentamente, ya que tienen que registrar a cada víctima para confirmar que no se trata de un terrorista. Lo primero que vi fue a mi pareja levantándose delante de mí. Estaba detrás de una barrera, a 3 o 4 metros de mí. Pensé que habíamos tenido una suerte increíble, porque íbamos a salir los dos de aquello. Son las 11 de la noche. La Brie y el Raid llegan al primer piso. Mi mujer me envió un SMS y me dijo, han cortado las imágenes en la tele, van a asaltar ya. Así que esperamos y efectivamente hubo varias explosiones. Una de ellas muy fuerte que tuvo lugar cerca de donde estábamos. Justo debajo, en un lateral. Y la sentimos mucho. Las explosiones eran mucho más fuertes. Y cada vez sonaban más cerca. Se iban acercando a nosotros y los disparos eran constantes. Los policías avanzan utilizando granadas ensordecedoras hasta llegar a la habitación donde están retenidos los rehenes. Casi una hora después de haber entrado, vimos que los terroristas se escondían tras una puerta con los rehenes.
Durante casi una hora estuvieron allí, en silencio, sin salir a nuestro encuentro. No tenían prisa para enfrentarse a la unidad táctica, así que no se movieron. A las 23:15 nos encontramos delante de esa puerta y cuando uno de los policías, el que iba en cabeza, intentó abrirla, oímos los gritos de los rehenes pidiéndonos que paráramos, que estaban amenazados por 2 terroristas. En el interior de la habitación, los terroristas se preparan para el cara a cara con la policía. Había 2 ventanas y 2 puertas. Y en cada apertura hacia el exterior colocaron a los rehenes. Y nos obligaron a gritarles a los policías que no se acercaran. Entonces los terroristas dicen que quieren negociar. Tardamos unos 10 minutos en conseguir un número de teléfono y transmitírselo al negociador, que era el mismo que había llevado la negociación con Coulibaly en el Hypercacher, y por tanto ya tenía experiencia. A las 23:27 llamó al teléfono de uno de los rehenes para hablar con uno de los terroristas. De manera excepcional, ese negociador ha accedido a hablar con nosotros. Es difícil dialogar con alguien que acaba de asesinar a 90 compatriotas. Hay que prepararse para algo así. Lo normal no es querer negociar con esa gente, pero bueno, tras unos segundos me recompuse porque estaba ahí para eso. En un primer contacto, que fue bastante breve, el negociador se dio cuenta de que los terroristas eran menos estables, menos determinados que los del mes de enero. Para empezar, hablaban francés y no tenían acento. Había cierta tensión, pero tampoco estaban entusiasmados por la escena, por lo que había pasado. No me pareció que estuvieran muy emocionados, aunque sí que había algo de tensión. Comprendí que era gente que venía de Siria, que venía de un ambiente de guerra. Sentí que había algo diferente. Los términos, la fraseología era diferente. No hablaban como delincuentes. Dijeron que querían ir a por los franceses, a por François Hollande, porque habían matado a sus hijos y a sus mujeres en Siria. Así que querían hacer lo mismo aquí. Así que el objetivo era estabilizarlos, escuchar sus peticiones y reivindicaciones y después entablar un diálogo, si era posible. Lo único que le dijeron al negociador fue: si no hacéis lo que os digamos, cogeremos a un rehén y lo tiraremos por la ventana, lo ejecutaremos. Y yo era el primero en la ventana. Su petición fue que nos marcháramos, que les dejáramos en paz. Pero evidentemente es imposible que la unidad táctica se marche. Su discurso era el habitual, decir que Francia había atacado a Siria y al Daesh. Repetían que tenían a 20 rehenes y que si seguíamos, los matarían, les cortarían la cabeza, les tirarían por la ventana, en fin. Amenazas de ese tipo. El negociador me llamó y me dijo que no lo lograríamos, así que yo debía solicitar autorización de mi director y del comisario de policía para entrar en acción. Y me la concedieron inmediatamente. Los policías se ponen en posición para el ataque final. Los terroristas van a utilizar a los rehenes como escudos humanos. Nosotros teníamos que gritar a través de la puerta que si se acercaban y oían lo que fuera, moriríamos todos porque los terroristas se inmolarían. La policía decide avanzar igualmente, porque sabe que los terroristas no liberarán a los rehenes. Son las 12:18. Nada más abrir la puerta, empezaron a disparar. Entre el momento en el que una bala atravesó la puerta para crear confusión y el momento en el que destrozan la puerta, cuando la policía entra, lanzan la primera granada y progresan detrás del escudo, pasó muy poco tiempo. Poco a poco superamos a los rehenes. Los que iban en cabeza los situaban detrás del escudo. Algunos permanecían en el suelo por temor. De esa forma, los rehenes quedaron entre la primera y la segunda unidad de refuerzo. En ese momento, vi a una unidad de la BRI atravesar el pasillo e ir a por el terrorista.
Labrie abre fuego y uno de los terroristas contraataca. Desde que abrimos la puerta, los terroristas no dejaron de disparar. El escudo creo que soportó 27 impactos de Kalashnikov, pero hubo más en el techo, las paredes. El terrorista que estaba más cerca recibe los disparos de un policía. Disparó 2 veces e hirió al terrorista, que cayó al suelo y se inmoló. O puede que su chaleco fuera inestable y explotara solo, aunque creemos que se inmoló. En definitiva, solo explotó la parte ventral del chaleco y no la dorsal, lo que provocó que los proyectiles vinieran hacia nosotros y no hacia el segundo terrorista, que solo quedó aturdido por la explosión y que fue neutralizado más tarde, antes de que accionara su detonador, que ya estaba buscando. Su cinturón se giró y el detonador, en lugar de estar delante, estaba en un lateral. Por eso no lo encontró. Fue abatido antes de que pudiera poner la mano encima para inmolarse. Ningún rehén ha muerto durante el asalto. En el Bataclan quedan unas 100 personas escondidas por todas partes, sobre todo en el Altillo. Lo primero que le dijimos a Labrie, cuando nos encontraron allí arriba, fue que había una mujer con su hijo pequeño. Enseguida se ocuparon del pequeño. Uno de los chicos de Labrie se quitó el pasamontañas y se lo puso al niño. Le dijo: jovencito, no hace falta que veas esto. Le tapó la cara y le dijo: vamos a jugar al escondite, ponte esto, no te lo quites. Súbete a caballito, que nos vamos. Y bajaron así para que no tuviera que ver nada. Nos dijeron: no miréis hacia abajo, mantened la vista al frente. Lo que vais a atravesar ahora no es bonito. Recuerdo que en el grupo hubo 2 o 3 personas que empezaron a llorar al darse cuenta de que aún tenían que superar esa prueba. Entonces llegué a la escalera. Era la escalera que llegaba al bar. Me puse a buscar a la policía y vi que no había nadie. De hecho, no les había dado tiempo de volver para asegurar la zona. Y me encontré de nuevo en la sala donde todo lo que había imaginado durante 2 horas se volvía realidad. Estaba viendo las imágenes que solo estaban en mi imaginación. Había una mujer muerta justo detrás de la barra, una chica joven que nos había servido una cerveza un poco antes. Una mujer vestida de blanco que estaba cubierta de sangre y que estaba muerta también. Y me di cuenta de que si avanzaba iba a pisarles. Pensé en los que venían detrás de mí. Algunos no estaban en forma. A mí me costaría, pero otros no podrían hacerlo. Así que en lugar de pasar por encima de los cadáveres y salí, miré dónde ponía los pies para no pisar a nadie. Volví a subir por la escalera, busqué al capitán y le dije: no podemos ser evacuados ahora. Así que esperamos a que volviera su equipo para evacuarnos. Y Thierry y yo fuimos los últimos en salir del Bataclan. Mientras los últimos heridos salen del Bataclan, una nueva explosión tiene lugar en el Estadio de Francia. A las 21:50, a unos 250 metros de la entrada al estadio, un tercer kamikaze se inmola delante de un abarrotado establecimiento de McDonald's. Milagrosamente, la explosión no causa ningún muerto, pero sí 54 heridos. El terrorista se llama Bilal Atfi. Tiene 20 años. Cursó sus estudios en Bélgica, desde donde viajó a Siria. Aquí le vemos en un vídeo propagandístico del Estado Islámico.
Matáis a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros hermanos, hermanas y a nuestros hijos. La rueda gira, la sangre por la sangre y la destrucción por la destrucción. Los espectadores del partido de Francia contra Alemania siguen confinados en el estadio. Todas las personas que estaban en las tribunas del Estadio de Francia están en el césped y esperan noticias. François Hollande ha dejado Saint-Denis y ha acudido directamente al Ministerio del Interior para un gabinete de crisis. Hacia la medianoche se reúne con sus ministros en el Elíseo. Los rostros eran de una gravedad extraordinaria. Sentíamos que había pasado algo, que Francia ya no sería la misma después de ese 13 de noviembre. Debemos igualmente demostrar unidad y sangre fría. Ante el terror, Francia debe ser fuerte, debe ser grande, y las autoridades del Estado firmes. Mientras se teme otros ataques y las falsas alarmas se multiplican, París está como petrificada. El ambiente es tenso. Tengo la sensación de que todo el mundo está enclaustrado en casa y no se atreven a salir. La comisaría lanza un mensaje desaconsejando salir, salvo necesidad absoluta. Aquí se habla de un plan multiatentados, el Plan Rojo Alfa, así es como se llama, se ha activado. El RAID y la BRI trabajan en la misma operación y el GIG está en alerta. Mientras que en el lugar de los atentados la policía recoge las primeras pruebas, otros inician la persecución de los terroristas. El SEAT del comando de las terrazas escapa. Los terroristas lo abandonan en una discreta calle de Montheil. Los dos kamikazes cogen entonces el metro. Aquí les vemos en unas fotos extraídas de las cámaras de vigilancia de la estación Roi de Chavaux. Después, descienden en la estación Nation y se dirigen a pie hasta el Bataclan, donde se mezclan entre los transeúntes. Desde lejos observan la danza de las ambulancias y de las fuerzas del orden. Hoy lo sabemos gracias al rastro de su teléfono móvil. En el mismo momento, François Hollande, Manuel Valls y el ministro del Interior llegan al lugar. Queríamos estar aquí, con todos los que han visto estas atrocidades, para decirles que vamos a contraatacar y que seremos implacables. El balance es terrible. En el Estadio de Francia, 3 terroristas se han inmolado, provocando un muerto y 63 heridos. En el Bataclan, los 3 kamikazes han asesinado a 90 personas. En total, ha habido 130 muertos y 352 heridos. De los 10 terroristas, 7 se han inmolado y 3 están huidos. En el lugar del crimen, los inspectores de la Policía Judicial recogen las primeras pruebas. Encuentran el polo negro de los terroristas aparcado delante del Bataclan. Lleva matrícula de Bélgica. En plena noche, la Fiscalía de París contacta con los servicios antiterroristas belgas. Desde el principio tuvimos en cuenta esa dimensión internacional. Asociamos Europol e Interpol. Se creó un equipo común de investigación entre Francia y Bélgica que facilitó los intercambios entre la policía y la justicia belgas y la policía y la justicia francesas. Rápidamente, los servicios de policía belgas descubren que el coche fue alquilado por un tal Salah Abdeslam, y para ellos, Abdeslam no es un desconocido. En Bruselas, Salah y su hermano Brahim son propietarios de un bar en el barrio de Molenbeek, Le Beguin, cerrado desde el 4 de noviembre por tráfico de estupefacientes. Pero sobre todo, ambos hermanos están fichados como candidatos a la yihad en Siria. De hecho, Brahim ya fue en 2015. Los policías belgas les informan de que Salah Abdeslam está relacionado con Abdelhamid Abaoud. Este belga de origen marroquí, nacido en el 87, está en busca y captura internacional desde 2014. En Siria, él es quien entrena a los yihadistas francófonos para organizar atentados en Europa. Sed de sangre de paganos.
Los cazadores no tendrán ninguna piedad. Él fue quien encargó los atentados del Museo Judío de Bruselas. Planificó el atentado fallido contra la iglesia de Villejuif y el ataque del Thalys. ¿Y si Abaoud era el instigador de los atentados? ¿Y si había sido él quien le había encargado a Salah Abdeslam su organización? Los inspectores comprendieron enseguida la importancia del papel de Salah Abdeslam. Hoy sabemos que él y su hermano Brahim fueron varias veces a Molenbeek, a París, los días que precedieron a los atentados. Durante esos viajes, Salah Abdeslam alquiló los coches y los pisos francos que utilizaron el día de los atentados. Los policías comienzan la búsqueda. Tras dejar el Estadio de Francia, Salah Abdeslam abandonó el coche en el distrito 18. Después se quitó el cinturón de explosivos cerca de los contenedores de una calle de Montgouche y se refugió en los alrededores de unas viviendas sociales de Châtillon. Desde allí, llamó a un amigo de Bruselas para que fuera a recogerle. En la mañana del día siguiente, sobre las 6, Salah Abdeslam se sube a un Golf gris que parte inmediatamente en dirección a Bruselas. La expedición pasa por 3 controles de carretera, uno de ellos en Camgé a las 9:10. Salah Abdeslam le da su identidad a los hombres del control, pero al no estar aún fichado por los servicios de seguridad franceses, le permiten continuar. A los policías les surge una duda. ¿Por qué Salah Abdeslam no accionó su cinturón en el mismo momento que los otros 7 terroristas? El día 14, en una grabación de audio, el Daesh reivindica los atentados y elogia a los 8 kamikazes. 8 hermanos, con cinturones explosivos y fusiles de asalto, han atacado objetivos cuidadosamente elegidos de antemano en el corazón de la capital francesa. Que sepa Francia y los que siguen su camino que continúan siendo los principales objetivos del Estado Islámico. En esa reivindicación, el Daesh evoca todos los lugares donde hubo ataques. El Estadio de Francia, el Bataclan, las terrazas de los distritos 10 y 11... pero también menciona el distrito 18. ¿Era ahí donde debía inmolarse Salah Abdeslam? Más adelante, el Daesh emitirá un vídeo online que recupera las imágenes de la noche de los atentados con una espectacular puesta en escena. Se lanza un llamamiento para encontrar a Salah Abdeslam. Los medios de comunicación también se hacen eco del papel de Abaoud, el conductor del coche de las terrazas. La policía judicial recibe entonces la llamada de una mujer que dice haberlo encontrado. Me dijo que había visto al hombre que aparecía en todos los medios, Abdelhamid Abaoud, y que sabía que estaba en París, en la región parisina. Le dice a los policías que estuvo presente durante un encuentro entre Abaoud y una tal Asna Ait Boulassen. Abaoud y su cómplice se habían escondido entre los matorrales bajo una vía férrea de Aubervilliers. Ambos se jactaban de ser los responsables de los atentados de las terrazas, mientras planeaban otros atentados. Ese día, Abaoud le pidió a Asna que encontrara un piso franco y comprara ropa para pasar desapercibidos mientras ellos se preparaban para atacar de nuevo. Asna debía llamar a Mohamed Belkaïd a Bruselas. El hombre a quien el comando del Bataclan le había enviado el SMS, hemos salido, empezamos. Belkaïd le envió dinero a Asna y ella debía recogerlo en una oficina de correos en Saint-Denis. Ese dinero sufragaría las necesidades de los terroristas huidos. Julien Balboni es periodista y uno de los mayores expertos en el mundo de los terroristas belgas. Mohamed Belkaïd le envió varios cientos de euros a Asna Ait Boulassen.
Y hay imágenes de ese momento en las cámaras de vigilancia que permitieron identificarle y demostrar de nuevo su papel en la logística. La policía establece un sistema de vigilancia alrededor de Asna y de Abaoud. Teníamos una treintena de funcionarios sobre el terreno. Un grupo especializado de la sección antiterrorista de la Policía Judicial. La dificultad a esas horas de la tarde en Aubervilliers era la de poder asegurar una vigilancia, seguir observando sin ser vistos. El 17, Asna queda con Abaoud y su cómplice en Aubervilliers. Los terroristas se suben a un coche y parten hacia su piso franco. Los hombres van armados con cinturones explosivos. Puede que se dispongan a cometer otro atentado. Hay momentos durante una vigilancia que piensas, si los pierdo no pasa nada, habrá otro punto de entrega para recuperarlos o un número de teléfono al que pueda recurrir. Pero en este caso, la vigilancia debía ir hasta el final. La policía sigue al coche de los terroristas hasta Saint-Denis, en el 93. A las 10 de la noche, el coche se detiene al final de la calle Cobillon, en el centro de la ciudad. 2 hombres y una mujer salen del coche. Son Abaoud, su cómplice, Shakib Akrou y Asnaït Boulassen. La policía les observa desde lejos mientras entran en un edificio antiguo. Hoy el inmueble está sellado y sus ocupantes han tenido que mudarse. Uno de ellos, Lassina, estaba presente aquella terrible tarde. Fue una pesadilla. Oí una fuerte explosión. Esa noche, cuando entraba en su casa, Lassina se encontró cara a cara con los terroristas. La noche del 17, yo venía por ahí, como siempre, y me encontré con 2 jóvenes, 2 chicos. Uno estaba aquí, apoyado en la pared así, y el segundo estaba aquí. Aquí había un tirador. Creo que han cambiado la puerta. Yo pasé por el medio y les saludé. Hola chicos, buenas tardes. Y marqué el código. El que estaba al lado del tirador abrió la puerta. Yo entré y les di las gracias. Creo que el que estaba aquí apoyado en la puerta era el de las fotos, Abaoud. Me crucé con una chica que bajaba. Nos miramos, la saludé y ella entró en el 3er piso. Esa chica era Asnaït Boulassen. Y cuando los terroristas se encerraron en su piso franco, la policía tomó la decisión de asaltar. Sobre la 1 de la mañana hubo una reunión con los responsables del raid para explicarles la situación y decirles exactamente dónde estaban. Nosotros, desde aquí, seguimos en directo todo lo que pasó en el momento del asalto y el comienzo del tiroteo en el piso. A las 4:15, los hombres del raid avanzan en la noche. Entran en el edificio y suben por las escaleras hasta la puerta del apartamento del 3er piso. Van armados con fusiles de asalto, pero no disparan enseguida. Primero colocan cargas explosivas en la puerta. La policía dispara. Los terroristas replican y después se retiran hacia el fondo del apartamento. Un perro policía, Diesel, entra en el piso. Cuando ve a los terroristas se queda parado. El perro es abatido y entonces una explosión ensordecedora sacude el edificio. Son las 4:20. Uno de los terroristas acaba de accionar su cinturón. Su cómplice muere por la onda expansiva. Asna fue encontrada bajo los escombros del apartamento. Oí una explosión, una fuerte explosión. Y me desperté.
En 5 segundos me levanté, cogí la llave y salí. Normalmente en el balcón no hay luz, pero ahí había focos, humo, gente encapuchada. La policía debe asegurarse de que en el edificio no hay más bombas ni algún otro terrorista escondido en el barrio. Los disparos resuenan durante toda la madrugada. El dispositivo del raid sigue en el lugar hasta las 11:30. Por la mañana, el fiscal François Molin y el ministro del Interior llegan a Saint-Denis. Para ellos, la operación es un éxito. Es probable que Abaoud haya sido neutralizado. Quiero darle mi enhorabuena más sincera a los policías del RAID y de la BRI, 110 en total, que han intervenido de manera extremadamente valiente en esta operación. Más tarde, François Molin hace una declaración ante la prensa que dará lugar a una polémica. Ha habido un intenso tiroteo casi ininterrumpido durante casi 1 hora. Y puedo decirles que la policía ha disparado casi más de 5.000 balas. ¿5.000 balas? ¿Por qué tantas? Esa cifra despierta la curiosidad de los periodistas. Solo se encontraron 1.400 casquillos. Entonces, el fiscal se equivocó. Una comisión de investigación parlamentaria debe arrojar luz sobre los acontecimientos del 13 y 18 de noviembre. En Saint-Denis, mientras los periodistas recorren el barrio, los inspectores deben despejar las dudas acerca de la identidad de los terroristas. No estábamos capacitados para identificar formalmente a Abaoud cuando se recuperaron los cuerpos. En esos casos, el rigor de la investigación requiere que la única identificación válida sea la de la policía técnica y científica. Hasta las 13:30, los inspectores de la policía científica no pudieron comenzar su trabajo. Después de más de 4 días de investigación, identifican formalmente los cuerpos de Shakib Akrou y Abdelhamid Abaoud, los 2 terroristas que sobrevivieron del comando de las terrazas, y también el de Asnaid Boulassen. Era el final del periplo asesino de los terroristas del 13 de noviembre. Los kamikazes de las terrazas habían muerto todos por una explosión. En el Bataclan 2 se inmolaron y el tercero fue abatido por la policía. En cuanto al comando del Estadio de Francia, 3 se inmolaron, de los cuales 1 no fue identificado. El único superviviente, Salah Abdeslam, sigue huido. Martes 15 de marzo. ¡Apártense, venga! 14:15 horas. Venga, por favor. La policía realiza una serie de registros en Fogué, a 6 kilómetros al sur de Bruselas. 6 policías belgas y franceses se presentan delante de un apartamento en la calle Drie. Nada más abrir la puerta, 2 hombres armados abren fuego con sus Kalashnikov. 4 policías son alcanzados. Durante la tarde, supimos que un francotirador consiguió acabar con uno de los terroristas que estaba en el piso, pero que 2 personas habían huido pasando por la parte trasera del edificio y atravesando el patio interior. Dejaron sus armas y consiguieron escapar por una pequeña puerta sin que los atraparan. Al parecer fue cuestión de minutos. Rápidamente se identifica el cuerpo del terrorista abatido por el francotirador. Se trata de Mohamed Belkaid, el encargado de la logística de los atentados del 13 de noviembre, y a quien los terroristas del Bataclan enviaron el aterrador SMS «Hemos salido, empezamos». Durante esta operación, los inspectores descubren también restos de ADN en un vaso encontrado en el apartamento. Esa huella es la de Salah Abdeslam. Por tanto, el terrorista más buscado de Europa ha pasado por aquí. Probablemente es uno de los hombres que huyeron por el techo. La policía también descubre información que le permite saber dónde se esconde Salah Abdeslam. Viernes 18 de marzo, 16:40. Los hombres de las fuerzas especiales belgas intervienen en una calle de Molenbeek. El barrio está acordonado.
No pasa nada. No salgas. Me quedo en mi casa. Sí. Hace 4 meses y 4 días que la policía persigue a Abdeslam sin descanso. Y esta vez están seguros de que está aquí, en este edificio, en la calle Catreban. Los vecinos son evacuados y oímos cómo la policía pide a los terroristas que se rindan. ¡Salgan con las manos en alto! De repente un hombre sale corriendo. La policía le deja pasar y después dispara a la altura de las piernas. La huida de Salah Abdeslam ha terminado. Pero su detención tendrá consecuencias. Mañana del martes 22 de marzo. Poco antes de las 8, 3 hombres se bajan de un taxi en el aeropuerto internacional de Bruselas-Zaventem. Los hombres entran en el hall de salidas y se dirigen a los mostradores de facturación. En estas imágenes podemos verlos. En los carritos llevan maletas repletas de explosivos. A las 7:58 tiene lugar una primera explosión. Unos segundos después, la segunda. Cunde el pánico. El falso techo ha caído. Hay humo por todas partes. Heridos, muertos. El tercer hombre huye abandonando su bomba. A las 9:11 se produce otra explosión, esta vez en el metro de Bruselas, en un tren de la estación Malbec, en pleno barrio de la Comisión Europea. A esa hora los vagones están llenos de gente. En total, esos 2 atentados causan 32 muertos y 340 heridos. Los inspectores belgas identifican a los autores de los atentados rápidamente. En el aeropuerto, el que ha conseguido huir y al que apodan el hombre del sombrero es identificado como Mohamed Abrini. Sabemos que Abrini fue a París con Salah Abdeslam los días previos al 13 de noviembre. Será detenido más tarde, el 8 de abril, en Bruselas. En cuanto a los otros 2 terroristas, los que accionaron sus bombas, uno es Najim Lashgawi, sospechoso de ser el artificiero de los atentados de París. Su ADN fue encontrado en el material explosivo de Saint-Denis y del Bataclan. El tercero se llama Ibrahim El Bakraoui. En cuanto al kamikaze del metro, es su hermano, Khalid El Bakraoui. Sabemos que Khalid alquiló el piso franco de Fogué, donde se escondió Salah Abdeslam tras los atentados. En una reivindicación publicada por el Daesh, los hermanos del Bakraoui son presentados como los cerebros de los atentados de París. Los atentados de París provocaron 130 muertos y 352 heridos.